Saludo cordial, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ante todo, un cordial saludo a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y al equipo de producción. Si quiere volver a escuchar, leer, estar pendiente, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Maltrato infantil, maltrato intrafamiliar, derechos vulnerables. ¿Cuál es la población más triste, en este caso, para tantos problemas entre familias, tíos, sobrinos, cuñados, vecinos? Las situaciones, circunstancias y, por supuesto, grandes problemas que se están derivando, sobre todo actualmente en el país, hacia los menores de edad y sobre todo a la tercera edad. Esto es un seguimiento que se le ha venido haciendo desde hace ya aproximadamente unos 7-8 años de la situación real que está teniendo el país por las graves situaciones tanto económicas, financieras, culturales y por supuesto amas de casa con los propios hijos, familias, padres. En este tema tendremos como siempre a nuestra invitada, la doctora en Criminología, Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Derecho de Familia, a la doctora Yubisay Duque, que nos versará el tema de estas circunstancias que están apremiando a lo largo y ancho del país. Bienvenida al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Yubisay. Buenos días, saludos cordiales al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. A Alan Peralta, a Nancy Pacheco, a Carlos Ucategui, el Miura y a toda la bella audiencia de este programa que de día a día nos siguen a través de nuestras redes sociales en Colombia y Venezuela. Hoy, como siempre, con ustedes la doctora Yubisay Duque desde la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. El tema que abordaremos esta semana es sobre la violencia intrafamiliar y la violencia infantil. Recordemos que desde tiempos patriarcales, la familia, que debería ser el lugar donde todos sus miembros estuvieran más protegidos, representa, contrariamente a esa constante, en ocasiones resulta ser el espacio más riesgoso para la seguridad de los más vulnerables, especialmente para las mujeres y los menores de edad y los ancianos. Entendemos por violencia intrafamiliar toda aquella acción u omisión cometida por algún miembro de la familia que viola el pleno desarrollo y bienestar del otro. Esta se dirige fundamentalmente hacia las mujeres, los menores y los ancianos. Paradójicamente, el lugar donde se produce es habitualmente dentro del hogar. La violencia dentro del marco de la familia aparece con más frecuencia de lo que imaginamos. Estudios realizados indican que constituye uno de los riesgos más comunes de los hogares del tercer mundo. Si pensamos detenidamente, esta realidad está justificada, pues en buena medida en las relaciones intrafamiliares se reflejan las tensiones e insatisfacciones provocadas por un microambiente hostil e infrahumano, donde las conductas agresivas sustituyen a los mecanismos y habilidades sociales. Los distintos actos violentos se producen en diferentes direcciones, de hombre a mujeres, así como de adultos a infantes, de adultos hacia personas de la tercera edad, en tanto expresión de la falta de preparación de los padres para el cuidado y educación de sus hijos como de sus abuelos. Los niños se convierten en depositarios de la ignorancia, la irritabilidad, la impotencia y la insatisfacción de estos mayores. Nuestro país no está exento de violencia intrafamiliar. Si tenemos en cuenta que la familia constituye la célula básica de la sociedad, podemos inferir que en la actualidad muchos niños son víctimas de acciones violentas en su medio familiar. En realidad se desconoce la magnitud de este problema. Lo que sí es evidente es el hecho que un niño o cualquier miembro de la familia puede ser maltratado, sea por desconocimiento, por omisión, por desidia o por pura negligencia. Es algo que no nos debe preocupar y hacernos tomar medidas apropiadas y oportunas necesarias para evitar los daños que esto pueda implicar, además de promover un trato sano que produzca a futuras generaciones felices y satisfechas. El maltrato se considera una lección al desarrollo de la personalidad del infante en formación.
Entonces, bajo este argumento se puede inferir que estos adultos son los responsables del crecimiento de este niño y los que generan este maltrato, cuando se ha dejado de prever las condiciones mínimas para su desarrollo fisiológico, psicológico y social. Se hace un llamado a la Organización Panamericana de la Salud y a sus gobiernos miembros para examinar la violencia en la vida de los pueblos e iniciar acciones tendientes a desarrollar sociedades no violentas que motiven a nuestros gobiernos a la elaboración de un proyecto de comunidades seguras y de este modo evitar relaciones interpersonales agresivas para así prevenir la aparición de estos actos violentos. Cuando la familia falla en otorgar a sus miembros la protección adecuada y cuando la seguridad de niños, niñas y adolescentes está en juego, entonces la intervención de las instituciones de protección y de bienestar de la niñez deberían participar necesariamente. Gran parte de la violencia ejercida contra las mujeres y los niños permanece oculta por muchas razones. Una de ellas es el miedo, ya que muchos de ellos tienen miedo a denunciar los episodios de violencia que sufren, y más aún si quienes la ejercen son el padre o la persona encargada de proveerle ese resguardo, esa seguridad y esa alimentación necesaria para estos. En numerosos casos, el padre o la madre que deberían proteger a sus hijos permanecen en silencio cuando la violencia la ejerce su cónyuge o miembro de la familia. Se hace un llamado a la Organización Panamericana de la Salud y a sus gobiernos miembros para examinar la violencia en la vida de los pueblos e iniciar acciones tendientes a desarrollar sociedades no violentas que motiven a nuestros gobiernos a la elaboración de un proyecto de comunidades seguras y de este modo evitar relaciones interpersonales agresivas para así prevenir la aparición de estos actos violentos. Cuando la familia falla en otorgar a sus miembros la protección adecuada y cuando la seguridad de niños, niñas y adolescentes está en juego, entonces la intervención de las instituciones de protección y de bienestar de la niñez deberían participar necesariamente. Gran parte de la violencia ejercida contra las mujeres y los niños permanece oculta por muchas razones. Una de ellas es el miedo, ya que muchos de ellos tienen miedo a denunciar los episodios de violencia que sufren, y más aún si quienes la ejercen son el padre o la persona encargada de proveerle ese resguardo, esa seguridad y esa alimentación necesaria para estos. En numerosos casos, el padre o la madre que deberían proteger a sus hijos permanecen en silencio cuando la violencia la ejerce su cónyuge o miembro de la familia, un miembro relevante del grupo o de la sociedad. Este miedo está estrechamente relacionado al estigma que generalmente va unido a las denuncias de violencia, sobre todo en los lugares en que el honor de la familia se sitúa por encima de la seguridad y bienestar de los más débiles. En particular, la violación y otras formas de violencia, tanto sexual, física, pueden acarrear el recrudecimiento del silencio, más violencia o inclusive hasta la muerte. El movimiento de mujeres fue el primer denunciante de la violencia familiar y de género, empeñada en visibilizar la magnitud y la crueldad del abuso silenciado por el simple hecho de que ocurre en el ámbito privado, pero en realidad esconde la discriminación hacia las mujeres y el maltrato de los niños sometidos a un mundo patriarcal, al abuso de los hombres y de los adultos. En cuanto al maltrato infantil, existen numerosas definiciones que lo conceptualizan. La Organización Mundial de la Salud señala que el maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de tratos físicos o emocionales, abuso sexual, descuido, negligencia o explotación comercial o de cualquier tipo que originen un daño real
o potencial para la salud de ese niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. En este sentido, aun cuando el maltrato físico hacia niños, niñas, adolescentes, mujeres o personas de la tercera edad fue el tipo de maltrato, fue el primer maltrato en ser identificado, por consiguiente, en ser estudiado principalmente en los niños, niñas y adolescentes por médicos pediatras. En la actualidad, la mayor parte de estos especialistas reconocen 4 tipos de maltrato. Está el maltrato físico, el maltrato psicológico emocional, el abuso sexual y la negligencia. Las definiciones de cada tipo varían dependiendo de si han sido elaboradas desde el campo jurídico, en lo cual se intenta identificar y castigar al agresor, o desde el campo de la salud, en cuyo caso se privilegia brindar atención a las víctimas. Estos 4 tipos de violencia contra niños se pueden dar en ambientes sociales en los que los niños interactúan en la familia, en la escuela, en el trabajo. Podemos también desde este punto y el impacto que este ocasiona es un problema de salud, teniendo en cuenta su magnitud y ascendencia como situación actual en nuestro país. Se considera necesario afrontar esta situación a través de la creación de programas integrados dirigidos a las causas que originan las distintas formas de malos tratos y acciones a corto y largo plazo que permitan erradicarlas y fomentar en la comunidad acciones tendientes a promover la salud familiar como factor primordial para la salud mental del niño, niña o adolescente, y que se valore la influencia que tienen las familias sobre diversos aspectos relacionados con la violencia intrafamiliar y el maltrato hacia estos niños, aspectos que son de gran importancia como causantes de alteración del proceso de salud mental de estos agraviados. Para ustedes, quien les habló, la doctora Yubisay Duque, desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, reiterando un cordial saludo al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a Alan Peralta, a Nancy Pacheco, a Carlos Uzcategui Miura y a toda la bella audiencia quienes día a día nos siguen a través de nuestras redes sociales en Colombia y Venezuela. Gracias, Yubisay, excelente reporte, muy importante para que todas las personas sepan la nueva realidad de lo que está pasando actualmente en el país, qué es lo que debe hacerse, por dónde van estos tiros reales dentro del derecho a la familia y sobre todo a los más vulnerables. Bueno, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Uzcategui Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.